Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde y nos acompaña al teléfono Patricio Holguín, que es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Polo? Muy bien, muchas gracias. Vamos a conversar acerca de un estudio que es muy interesante y es una investigación con pacientes de Parkinson para entender las bases genéticas de la enfermedad en población chilena. Cuéntenos usted de qué se trata este estudio, cuáles son sus objetivos y de qué manera se va a desarrollar. Bueno, este es un estudio que se está haciendo en Chile, pero también se está haciendo a lo largo de toda Latinoamérica. Está financiado por la Fundación Michael J. Fox y es a través de un consorcio que se llama LARCH-PD. Y lo que trata de hacer es tratar de entender las bases genéticas de la enfermedad de Parkinson y efectos ambientales que también pueden llevar, ¿cierto?, al desarrollo de esta enfermedad. Y lo importante, ¿cierto?, en el caso de Chile, ¿cierto?, es tratar de entender esta enfermedad en nuestro país. Nuestro país es un país que las personas están bajo diferentes estreses ambientales. Por ejemplo, la gente que está más cerca de zonas rurales está enfrentada, ¿cierto?, a pesticidas o trazas de pesticidas. En el norte tenemos la minería, etcétera. Entonces los diferentes ambientes tienen un lugar fundamental, ¿cierto?, en la enfermedad. Y además, sí. dime. No, lo escucho, lo escucho. No, pero... Y además de eso, bueno, lo importante es que estamos tratando de reclutar la mayor cantidad de pacientes, ¿cierto?, en Chile. Y además de eso, este es un trabajo que se hace, que tiene una parte muy importante que tiene que ver con qué es lo que hacemos con las muestras, o cómo manejamos las muestras de los pacientes. Y eso tiene que ver con el sistema de biobancos, que recién se está implementando en Chile, y la idea es que esta cohorte que estamos formando, ¿cierto?, de pacientes de Parkinson, pueda ser almacenada los datos de estas personas y las muestras, ¿cierto?, con estándar de biobanco. Los biobancos sí, garantizan la mejor gestión, ¿cierto?, de las muestras, ¿cierto?, el acceso para otros proyectos que quieran investigar, ¿cierto?, en este caso la enfermedad de Parkinson con mayor profundidad. Y además asegura de mejor manera la confidencialidad y el respeto por los derechos de los pacientes y sus datos. Cuando se habla de bases genéticas, uno tiende a considerar, digamos, ese concepto como algo propio, ¿no es cierto?, perteneciente al ADN de la persona, a los genes, en definitiva, de la persona o de una determinada población. Pero usted lo que explicaba era que esto tiene también factores ambientales muy importantes y que en parte son los que hacen que sea pertinente el estudio de esas bases genéticas en distintos lugares, en este caso de Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿Cómo juegan estos dos elementos? El elemento propio, digamos, de la genética, de los genes de la persona o de la población y los elementos ambientales. Eso es la gran pregunta, la pregunta del millón, básicamente, porque dependiendo, ¿cierto?, de los genes o las variantes genéticas que tenga una persona, ¿cierto?, podría ser más susceptible o menos susceptible a un estrés ambiental, que podría ser la exposición a pesticidas, por ejemplo. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los genes, por ejemplo, que pueden proteger a las personas frente a un ambiente que generará la enfermedad o que puede generar la enfermedad, y cuáles son los que lo hacen más susceptibles. Y por otra parte, en el caso de la enfermedad de Parkinson, esta interacción entre los genes, ¿cierto?, y el ambiente es fundamental. Solamente la causa genética del Parkinson, de causa genética, es menos del 10%. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las personas que tienen Parkinson es porque tienen probablemente algunas variantes que la hacen más susceptibles, pero también porque se han expuesto, ¿cierto?, a ambientes que han gatillado la enfermedad. Entonces, eso es lo importante de conocer, de qué manera, ¿cierto?, interactúan los genes con el ambiente para desencadenar eventualmente la enfermedad. Ahora, esto estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Patricio Holguín. Él es bioquímico, doctor en ciencias biomédicas, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica y profesor asistente de la Universidad de Chile.
Esto se traduce en definitiva en un catálogo, en una descripción individual de las características genéticas o a nivel poblacional. ¿Cómo es el producto, digamos, de esta investigación? Bueno, en primer lugar podríamos saber a nivel poblacional si hay variantes genéticas que estén en alta frecuencia en nuestro país que puedan hacernos susceptibles a la enfermedad o que nos puedan proteger contra la enfermedad. Eso desde el punto de vista poblacional. Y desde el punto de vista particular de las personas es mucho más complicado porque lo que ahora nosotros sabemos, por ejemplo, variantes que pueden causar el riesgo de la enfermedad o tener un mayor riesgo de la enfermedad, no significa que poseerla, ¿cierto?, va a desencadenar la enfermedad. No sé si me explico. Por lo mismo, es necesario saber qué es lo que hace de que ese riesgo se manifieste realmente en la enfermedad. Entonces, poder entender cuáles son las variantes, ¿cierto?, que hacen susceptibles a las personas o que protegen a las personas en ciertos ambientes es fundamental. Sí, estamos muy en pañales para una cosa particular. Si bien hay genes que causan la enfermedad, es en un porcentaje muy pequeño de la población. O sea, hay genes que causan enfermedad que están en un porcentaje pequeño, por lo tanto hay muchos otros pacientes, otras personas que tienen la enfermedad y que no cuentan con esos genes. ¿Eso es? Exacto, que no tienen, el 80% aproximadamente de las personas que sufren de Parkinson no tienen una causa conocida. Ya. Es decir, no se puede asignar que ellos tengan la enfermedad porque tienen ciertos tipos de mutaciones en genes particulares. Pero Entonces, en los casos en que sí existen esos genes, ¿se le atribuye a esos genes exacto, en los casos que la aparición de la enfermedad? Exacto, en los casos que sí, claro, pero esos casos son muy son muy pocos comparados, ¿cierto?, con la mayoría de las personas. Y para eso ya se sabe cuáles son los genes, cuáles son las mutaciones, etc. En el caso de este estudio, que uno podría señalarlo como un estudio más bien descriptivo, ¿no? De la situación, de la condición de estas distintas poblaciones, tienen también una orientación hacia el desarrollo de eventuales terapias para el Parkinson. Por supuesto, Uh-huh. conocer la genética, ¿cierto?, de las poblaciones y de las personas, ¿cierto?, que tienen la enfermedad es fundamental, pues, porque además esta enfermedad es muy heterogénea. Es decir, hay pacientes que tienen algunos síntomas, otros tienen otros, ¿cierto? Hay algunos que son comunes, pero no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Entonces, poder entender, ¿cierto?, cuáles son las variantes genéticas que se asocian a un tipo de manifestación, ¿cierto?, o algún tipo de síntomas es importante para eventualmente desarrollar terapias, ¿cierto?, que sean más personalizadas para cada subtipo de paciente. Y eso también es algo que a partir de estos estudios se pueden obtener. Y lo importante, Sí, Polo, de sí, este sí. estudio, Uh-huh. antes solo para terminar, es que permite al generar este banco de muestras, ¿cierto?, de la población. Imaginemos que pudiéramos tener a todos los enfermos de Parkinson, ¿cierto?, o a la mayoría de los enfermos de Parkinson de Chile en un solo lugar, ¿cierto?, y donde podemos acceder a las muestras es que podemos profundizar en el estudio, ¿cierto?, de nuestra población. Y ustedes están trabajando en este minuto en el reclutamiento, ¿no es cierto?, de las personas. ¿Qué características deben tener esas personas? Bien, hay dos tipos de personas que pueden acceder al estudio. Una son los pacientes, ¿cierto?, de Parkinson, que hayan sido diagnosticados con Parkinson, y también estamos iniciando prontamente una campaña de donante voluntario porque también necesitamos comparar, ¿cierto?, con personas que sean más o menos de los mismos rangos etarios y de que vivan en los mismos lugares, ¿cierto?, pero que sean sanos, es decir, que no tengan ningún síntoma, ¿cierto?, de Parkinson o que no tenga alguna enfermedad similar como algún tipo de Parkinsonismo. Entonces, bien. Esta es una enfermedad, es un trastorno neurodegenerativo, existen otros con distintas características. Es posible, estoy pensando por ejemplo en el caso del Alzheimer, claro que es una enfermedad bien distinta, pero tiene elementos que los asemejan.
¿Es posible que este trabajo también tenga alguna resonancia, digamos, en estudios en otro tipo de enfermedades? Sí, por supuesto, porque las personas que tienen Parkinson no solamente tienen Parkinson en general. Es posible que estas personas tengan otros tipos de enfermedades crónicas, por ejemplo, y también algunos de los enfermos de Parkinson desarrollan demencia, tipo Alzheimer. Ujú. Entonces, es el entender, cierto, la población que tiene Parkinson también ayuda a entender otras demencias, porque hay un subgrupo dentro de ellos que desarrolla también demencia, y también a entender otras enfermedades y cómo interactúan con el Parkinson. Claro, y una de las cosas que llama la atención, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Patricio Holguín, que es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es la cantidad de personas que sufren, que han sido ya diagnosticadas, 7 millones de personas a nivel mundial, y se calcula que para el año 2030 van a superar los 12 millones de personas. Es una población enorme, y el caso de Chile, en la medida en que la población va envejeciendo, claro, se estima que también el número de pacientes, el número de personas afectadas por Parkinson o por otro tipo de estas enfermedades va a ser también creciente. Por lo tanto, este tipo de estudio es especialmente relevante en países como el nuestro. Exactamente. Exactamente. Es importante en países como el nuestro y además porque este tipo de enfermedades, si bien tienen una parte, como decía anteriormente, genética importante, el componente ambiental es bastante importante. Y es lo que ha sido bien estudiado, algunos tipos de componentes, pero hay otros que no se sabe realmente. Entonces es importante describir muy bien dónde viven las personas, a qué han sido expuestos, sus costumbres, etcétera. Y en ese sentido, ¿hay elementos que ya estén definidos, aspectos del medio ambiente que ya se sepa con bastante claridad que tienen influencia en el desarrollo de la enfermedad? Sí, por supuesto. Lo más clásico, o lo más estudiado es la exposición a pesticidas. Entonces, en general, en poblaciones que están que viven en ambientes, ¿cierto?, donde hay mucha agricultura, ¿cierto?, y donde se usan más pesticidas y se han expuesto, hay la incidencia mayor. Bueno, le queremos Una mayor agradecer. Sí. frecuencia, hay una mayor frecuencia Ujú. de personas con la enfermedad. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo al doctor Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, que esté muy bien, doctor. Hasta luego. Gracias a ti, Polo. Bueno, ya nos vamos, viene